que nada, vamos a agradecer a la gente de Gran Playa Eventos por habernos cedido el local con todo lo que está instalado, a Karina Machado, a la ONG No Estás Solo. Y bueno, la idea de esta charla es plantear una posibilidad, a partir de una historia de vida, contada en primera persona, como decíamos por ahí, para mostrar que hay otro camino diferente, un camino para llegar a entender cómo se llega a las enfermedades, cualquiera, y cómo se sale, lo más importante, cómo se puede llegar a salir. Creo que tenemos una prueba bastante importante de esa posibilidad. Mi nombre es Omar Adrián Charo. Empecé con este tema empecé con Reiki hace unos 8 años aproximadamente. Después vino Ho'oponopono, vino armonización, vino reconexión, vinieron otras técnicas que terminé dejando de lado por repetitivas. Finalmente, hace unos poco más de 2 años, casi 3 años, empecé con biodescodificación, que lo van a encontrar con otros nombres, pero en definitiva todo es la misma técnica. Después agregué algo de PNL, coaching, o sea, algunas otras cosas más. En definitiva, lo que trabajo son terapias alternativas. Se llaman en conjunto terapias alternativas o terapias complementarias. Yo soy Gloria Lilian Charo. Y acá empezamos con alguna definición. Ella dice, yo soy. Una de las terapias es PNL, programación neurolingüística, que es reprogramación del cerebro a partir de las palabras, y hace mucha hincapié en el yo soy, porque eso es la afirmación de la personalidad. Y esto es un punto, después vamos a ir mostrando, van a ir avanzando lo que significa la personalidad para una persona, valga la redundancia, con un problema físico o emocional. Yo no voy a contar la historia de mi vida como si fueran retacitos y que después cuando se armen forman una manta. Y esa manta, cuando se suelta, cuando se sale, es la vida. Y la vida muchas veces nos trae sorpresas. Como me pasó a mí, no sé si se escucha bien, me parece que no. Como me pasó a mí a los 48 años, o sea, yo hasta los 48 años, 49, estaba relativamente bien. Y ahí de golpe se les tapó la frazada o la manta y apareció toda esta historia. Yo cuando nací, o sea, cuando fui bebé, fui una hija no deseada. Y no deseada, ¿por qué? Por 2 razones. Yo fui no deseada, primero porque entre mi hermano y yo hay 5 años de diferencia. Y entre ellos, nosotros 2, hubo un hijo deseado, querido, esperado, que mi mamá abortó en forma natural, o sea, un aborto natural. La segunda razón es que mis padres, después cuando quedé embarazada de mí, mi mamá, mis padres estaban muy mal económicamente. Entonces mamá decidió que no me tenía. Directamente fue a una mujer que los que son de Quequén y los que son de más edad conocen quién era la persona en Quequén que hacía abortos clandestinos. Ahora le llamamos abortos clandestinos. Esa persona dijo que yo era un feto más grande del que mi mamá decía. Mi mamá decía que estaba de 1 mes y esa persona decía que estaba de mucho más. Entonces no se lo hizo. Casualidades de la vida o que no tenía que ser, bueno, no se lo hizo. Así todo, claro, yo no era deseada. Y mi papá empezaba con problemas de vejiga, de un riñón y problemas de vejiga, pólipos en la vejiga. El médico le dice que lo más probable es que esa criatura iba a nacer con cáncer
porque en esa época se creía que el cáncer era hereditario. Me operaron de garganta, que también se usaba en ese momento. Me operaron antes del año de garganta. Y él les va a comentar algo de lo que es la operación de garganta. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene el hecho que... O sea, el primer retacito es que no era deseada. El segundo retacito es la operación de garganta. Y así vamos a ir armando la frazada. Empezamos con el tema del ser hijo no deseado. Eso es fundamental porque no es lo mismo, la mayoría son mujeres, no es lo mismo vivir un embarazo con felicidad que vivirlo como un problema, como una tragedia. La madre genera, o la futura madre en este caso, genera toda una cantidad de hormonas de uno o de otro sentido, o sea, según su estado de ánimo, y esas hormonas impregnan las células del feto. O sea que ese sentimiento de no deseado queda incorporado en el ADN prácticamente del feto. Así es como vamos avanzando después. Eso implica un sentimiento de no existo, fundamental, en el bebé. Cuando antes del año me operaron de la garganta. Antiguamente, en nuestra época, era una práctica totalmente común el hecho de extirpar las amígdalas. Después se entendió la importancia en el sistema inmunológico, entonces se dejó de lado, bueno, fenómeno. Pero lo importante es que desde la biodescodificación, las amígdalas, ustedes observan lo que este dibujo, cómo se ve, implica un conflicto de no poder tragar algo o de no poder escupir algo que me está afectando. Todas las enfermedades para la biodescodificación, todo lo que son enfermedades, parten de emociones que están guardadas. Hay muchos aspectos de la ciencia médica, psicológica, que tienen más o menos la misma idea en muchas cosas. Para nosotros somos más categóricos en eso, es todo. Todo parte de una emoción que alguna vez quedó guardada, como decíamos, por ejemplo, en el caso del hijo no deseado. Cuando le pasa eso a ella, papá, nuestro padre, ya estaba enfermo, ya había empezado con el problema de pólipos de vejiga, pólipos cancerosos. Era una cosa muy nueva en ese momento, pero ya estaba definido que era eso. Entonces, entre que mamá no podía, o sea, había una situación económica, y que papá ya estaba enfermo, mamá no podía escupir eso. Pero hay un detalle, y acá vamos a entrar en algo que es una definición fuerte. Los hijos, los chicos hasta los 6 o 7 años no se enferman, para nosotros, para nuestro sistema, no se enferman, sino que expresan un problema de la madre. O sea, los chicos chiquitos son una extensión emocional de la madre, entonces expresan un problema de madre. Ella lo que estaba haciendo era expresar el problema de la mamá, de nuestra madre, que era la que tenía el problema, la que hubiese tenido el problema de no poder escupir algo. Él mismo lo dijo, papá estaba enfermo, tenía pólipos cancerosos. Entonces, esas cosas y otras más, ella me fue diciendo, o sea, yo entiendo hoy, desde mi edad y con 2 hijos que tengo, si no tenés con quién hablar, hablas con tu mamá, o sea, o hablas con tu hijo. Eso es lo que hizo mi mamá, habló con la hija, porque al marido no le podía decir, tu papá o tu marido o vos o tu médico dijo que tenés un cáncer en la vejiga. Entonces me lo decía a mí, pero bueno, yo como era chiquita no entendía mucho. Antes del año, o sea, cuando ellos se iban a Buenos Aires a que lo curaran a mi papá, o sea, le quemaran los pólipos, porque en ese momento lo único que se hacía era quemar los pólipos cancerosos, estaba un mes o 15 días, un mes en Buenos Aires. Y yo me quedaba con unos tíos
que eran los encargados del campo donde trabajaban papá, mamá y mis tíos. Mis tíos eran los encargados del campo. El primer recuerdo que tengo, que esto es feo, pero bueno, lo voy a decir. El primer recuerdo que tengo es otro tío que el que vivía en el pueblo. El primer recuerdo que tengo es las manos del viejo, o del tipo, porque yo ya no le digo tío, tocándome. O sea, metiendo los dedos en mi sexo. Así. El asunto es que pasaron los años, papá siempre iba a Buenos Aires y volvía. Cuando ellos se iban, nos quedábamos en la casa del tío del campo, que me cuidaban, las hijas nos cuidaban. Mientras que papá estaba en Buenos Aires no había problema. El asunto era cuando papá venía, porque el viejo tenía que venir a cuidarla, a saludar. E incluso, o sea, era la costumbre del hombre porque toda mujer o chica que pasaba, incluso sus nietas, fueron tocadas por él. Esto ya no es un problema físico, es un problema emocional puro, pero puede ser muy grande por las consecuencias que genera emocionales para el chico o la nena en este caso. En los casos así, dijimos primero también que los chicos no se enferman, o sea, ¿qué era lo que estaba expresando ella si lo contamos desde ese punto de vista? Era un problema que se llama un problema transgeneracional. Nuestra madre había tenido un intento de abuso en su momento, sin consecuencias, pero quería decir, eso significaba que el problema venía pasando de abuela, madre, hija. O sea que cuando entramos a hablar después en otra rama que decimos la misión en la vida de la persona, la misión en la vida de ella era sanar el conflicto de abusos en la rama femenina. No tiene hijas mujeres, por eso lo cortó ahí. Cuando llegaron los 6 años, había que empezar la escuela. Ustedes, o sea, les digo que soy de agosto, del 31 de agosto, o sea que yo empiezo la escuela con 6 años y medio. Papá y mamá se seguían yendo a Buenos Aires porque era una cosa de que 5 meses, 4 meses se iban a Buenos Aires. Y entonces no tuvieron mejor idea que dejarme en la casa de este viejo pedófilo que vivía en el pueblo, obvio. ¿Qué hacía el viejo? Me buscaba, me arrinconaba, cuando no estaba la mujer. La mujer era 15 años más joven, le aclaro eso. Pero el tipo me buscaba y me arrinconaba donde encontraba, la posibilidad que tenía. Ya ahí ya me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Y ya ahí yo sabía que mi papá tenía cáncer, que mi papá se iba a morir, yo sabía todo eso. Porque mamá me lo había contado. Entonces, el viejo, perdón que le diga así, pero realmente no puedo decirle tío, el viejo me decía, vos no podés contar esto, porque si lo contás, papito se muere. Vos sabés que papito vos sabés que papito está muy enfermo y si vos contás esto, papito se muere. Esos fueron mis 6 años, 7, o sea, cuando estaba papá y mamá en el campo, iba a una escuela de campo a caballo y lo más bien, no había problema, pero si no tenía que ir me dejaban en esa casa. Sigo. Bien. A los 8 años tengo una rara enfermedad, que es rara en esa época y mucho, o sea, era mucho más rara que ahora, había muy pocos casos. Ahora hay más casos. Se llama fiebre reumática. La fiebre reumática, bueno, le digo un poquito las características y después seguimos. La fiebre reumática es una fiebre que hace que los estreptococos que están en la garganta, cuando se me bajan las defensas, como yo me habían sacado las únicas defensas que tenía, que son las amígdalas, se me pasaron al cuerpo. O sea, donde se me bajaron las defensas, se me pasaron al cuerpo. ¿Por qué se me bajaban las defensas? La pregunta es obvia y es fácil de responder. Papá y mamá se iban, yo me tenía que ir al pueblo,
estaba este tío, no podía decir nada, o sea, es obvio. La fiebre es purificación, o sea, etimológicamente la palabra significa purificación. Y además la parte reumática, la fiebre reumática concretamente, es un deseo de que la persona que amo, puede ser padre, madre o puede ser una pareja, llegado el caso, no se vaya, lo quiero retener. Puede asentarse, la fiebre reumática puede afectar el sistema cardíaco, puede afectar alguna otra parte, pulmones, pero puede afectar articulación. Y las articulaciones implican movimiento, la rigidez, o sea, quedarse duro. Si lo trasladamos a la situación que estaba viviendo, lo podemos ver. Pero hay una cosa que hay que aclarar. Hace un momento dije, los chicos no se enferman, pero a los 7 años, hasta los 6, 7 años no se enferman. Pero a esa edad empiezan a hacer la primera afirmación del yo. Empiezan con la primera parte del yo. Entonces pueden empezar a expresar o la madre o al padre, acá empieza a intervenir el padre, o a ellos mismos para determinados conflictos, como cosas muy elementales, como puede ser territorio, los juguetes, la habitación o el cuerpo. O sea, ¿qué más territorio propio que el cuerpo? Y eso era lo que ella estaba expresando, su territorio, lo más sagrado que había. Estaba viendo la situación de ataque a su territorio. Y eso es lo que estaba expresando entre la fiebre y la fiebre reumática, o sea, la parte reumática concretamente. Cuando tengo esta fiebre reumática, llevo 1 mes y 7 días en la cama, y quien puso, porque mi papá se tuvo que ir a Buenos Aires, como siempre, o sea, papá y mamá, y quien puso una cama en la habitación de ella fue mi tía. Y, o sea, yo comía echada, me daban vuelta, así estuve 1 mes y 7 días. Después me sentaba, después empezaba a caminar. Pasó el año y empezó con los 9 años y medio, la edad en que el viejo quería tocar más. O sea que ahí me mostraba fotos pornográficas, me tocaba. Bueno, el asunto es que yo no quería ir a la escuela. Pues no quería ir más, porque no quería saber nada de que el tipo me tocara, porque no me sentía cómoda. Y entonces empecé mi etapa de rebeldía, 9 años. Empecé a decir que no iba más a la escuela. Cachetada va, cachetada viene con mi madre, hasta que tuve que decirle por qué no iba más a la escuela. Porque yo era buena alumna, pero ¿por qué no iba más a la escuela? ¿Por qué no me gustaba la escuela? ¿Cómo le voy a hacer esto a tu papá? ¿Cómo le vas a hacer esto a papá? O sea, es difícil. Pero bueno, yo al final terminé diciéndoselo a mamá. Sí. Mi mamá, en vez de decírselo a mi papá, porque mi papá ya estaba mal otra vez, y viajaban al día siguiente o a los 2 días a Buenos Aires, se lo dice a esta tía que me crió, que siempre me cuidó, que para mí son mis padres, mis tíos, estos tíos son mis padres. Se lo dice a esta tía y la tía espera que papá se vaya para decírselo al esposo. El esposo era peticito, así. Y el otro viejo también, eran los 2 viejos petizos, pero el esposo era peticito, pero tenía 50 años más o menos. Fue al pueblo, casi lo mató. Se interpuso las hermanas de mi papá. Papá ya vino mal, porque ya vino sin vejiga, o sea, le sacado la vejiga, y ya casi no trabajaba, dormía, o sea, estaba mucho tiempo en cama. Yo había contado eso del viejo, de lo que me hacía el viejo, y está la parte que más me duele. Esta es la parte que más me duele. No, sí, llora tranquila. En una habitación enfrente de la... O sea, en la puerta de la habitación donde él estaba, yo le dije, le prometí, papá, te prometo
que cuando sea grande voy a curar el cáncer o voy a resolver el cáncer. Es una promesa no cumplida. Entonces, eso, o sea, la muerte de mi papá murió al año y pico que yo dije todo esto, O sea, encima se murió al año y pico de lo que le había dicho el viejo. Entonces, cuando yo, o sea, esa promesa yo pensaba que iba a ser médica o que iba a ser científica, me tiraba más para la ciencia, yo quería ser científica. Papá murió, gracias. Papá murió en julio y yo cumplí 12 años en agosto. O sea, yo tenía 11 años cuando murió mi papá. Nos vinimos en enero a Quequén, a una casa que tenía mi mamá en Quequén. Mi hermano estudiaba en la industrial, mañana y tarde, criado bajo una enseñanza totalmente machista, que no hacía absolutamente nada en la casa. Hablamos primero del sentimiento de no querido. Ahora podemos hablar del conflicto de abandono, que es la muerte de papá. El chico no reconoce, o mejor dicho, el subconsciente no reconoce si el padre o madre está trabajando, si se fue con otra pareja o si está muerto. Simplemente no está. Eso significa para el chico una de las personas más importantes de su vida, o la más importante en algunos casos, no está presente. Eso para el chico es un abandono. Ese es uno de los conflictos de base para un montón de enfermedades posteriores. Por un lado el abandono y por el otro lado la desvalorización. Recuerden que venimos hablando de hijo no deseado. Entonces ahora estamos en la situación donde la nena de 11 años, 12 años, 11 y pico, Sí, 11 y medio. se encuentra a cargo de la casa. O sea, un esquema familiar donde mamá, que tiene que salir a trabajar para mantenernos a los dos, el hijo varón, o sea yo, que estudiaba mañana y tarde, pero bajo el concepto absolutamente machista familiar, nunca me pidieron de hacer nada. Mamá me protegió a todo lo que pudo, al punto de no permitir, o mejor dicho, no aceptar el consejo de muchos, que era sacarlo de la escuela. O sea, mandarlo a trabajar. Mamá no quiso y bancamos como pudimos los 2 años que me faltaban. Pero ahí viene el tema, ¿quién quedaba a cargo de la casa? Era la nena de 11, 12 años, Imagínense. que iba a la escuela primaria todavía, que tenía que hacer de comer, lavar la ropa y toda la historia. Imagínense cómo lo hacía, porque aparte yo nunca había hecho nada. Primero porque era la nena mimada de mis tíos, segundo porque papá estaba enfermo, entonces mamá no me mandaba a hacer cosas, tercero porque después me enfermé yo, o sea que más que secar un plato yo no sabía hacer otra cosa. Ahí de golpe me tuve que poner a cocinar, a lavar la ropa, que no había lavarropa automático, a planchar, a tender las camas, a hacer todo. Todo mal, porque no creo que hubiera hecho algo bueno. Y acá viene la otra parte, que es la desvalorización en serio. ¿Qué pasa? Volvemos al subconsciente del chico. Acuérdense que ahí no hay ni humor ni lógica. La nena, porque era una nena, lo único que veía era que mamá protegía, por lo menos dentro de su entendimiento, protegía al hijo y a ella le tiraba con todas las cosas de la casa. Eso implica para adentro un sentimiento de no debo valer nada porque mamá no me quiere, no valgo, no sirvo. Eso es desvalorización. Entonces nos encontramos con desvalorización y el abandono ya previo. 2 conflictos de base
para un montón de consecuencias posteriores. Y después van a ir viendo en la medida que avancemos. Paso, termino la primaria, querían que que fuera a trabajar también, y yo no quería, yo quería estudiar, porque yo seguía con esa idea de que le había dicho papá que iba a ser científica, o qué sé yo, médica, no sé. Entonces quería estudiar. Obviamente que no querían que yo estudiara, porque claro, si estudiaba, que no había cosas que se hicieran. Pero sola me fui a anotar a la industrial, sola me fui al hospital a hacerme el certificado de buena salud. Así empecé, abandoné en cuarto año, empecé a trabajar, trabajé en fábricas, en supermercados, en esto, aquello, tampoco me gustaba. Y entonces me fui al Colegio Nacional, me fui a estudiar de maestra. Ya en esa época andaba de novio. Me faltó decirle que a los 17 años tuve un quiste en el ovario, un quiste en los dos ovarios. Todos los problemas de ovarios o de testículos en los varones implican un problema relacionado a hijos. Que estamos hablando en una chica de 17 años que recién empezaba una relación hace 40 años muy diferente a la de ahora. Obviamente no estaba el proyecto de tener hijos en lo inmediato, no estaba dentro de sus planes. Así que, ¿cómo era? Sí era que en el proyecto de pareja que estaban armando, pensaban en tener varios hijos. O sea, los hijos estaban rondando por su mente. Pero la dichosa desvalorización implica un no valgo, no sirvo, no puedo. Y si no puedo quedar embarazada cuando llegue el momento, la gran pregunta, ¿qué implica el problema que tuvo de ovarios? ¿Cuál es la respuesta de su cuerpo más ovario a través de los quistes? Los quistes son una sobreestimulación ovárica para que quede embarazada, para ayudarla a quedar embarazada en definitiva. Si es útil o no es útil, esa parte no se toma en cuenta. El subconsciente no lo toma en cuenta. Si es un problema o una cosa útil, trata de hacerlo. Y ahí nos encontramos con los problemas de quistes de ovario a los 17 años. Y otra vez la desvalorización. Entre primero y segundo año del magisterio, nosotros nos recibíamos con 2 años, entre el primero y segundo año me casé con el que hoy es mi marido. Pero no tuvimos mejor idea que irnos a vivir a la casa que tenía mi mamá. Ella, no te digo que nos obligó a casarnos, que nos pidió, pero ella decía que no podíamos estar solas las dos mujeres. 2 mujeres solas no podíamos estar en una casa. Entonces tenía que casarme ir a la casa con ella para que esté mi marido ahí como el hombre de la casa. ¿Qué pasa? Dentro del mecanismo subconsciente de cada uno cree que encuentra las soluciones para algo y en realidad no las piensa, sino que se las impone el subconsciente. Ellos, la pareja nueva, creyeron que era la mejor solución a su problema habitacional. Recuerden que todavía ella no trabajaba, el marido recién empezaba. La mejor solución al problema habitacional, ir a vivir con mamá. Solución perfecta, mamá no quedaba sola, venía bien para los dos. Lo que no se dieron cuenta en ese momento es que eso era un problema de desvalorización de los 3, no de 2, de los 3. La desvalorización de ellos 2 que creían que no podían estar solos y la desvalorización de mamá que creía que no podía estar sola. Lo que creyeron una solución perfecta en realidad se convirtió en un gran conflicto de 3. A los 21 años tuve mi primer hijo, el mayor, que es el que está ahí con la cámara. Los tuve a los 21 años. Ahí empecé a trabajar en la Escuela de la Merced, en Quequén. Que estuve 30 y tantos años trabajando ahí. Y a su vez trabajaba en otras escuelas. Y tejía para afuera y hacía otras cosas. Y bueno, cuando todos los veranos nos hacíamos un viaje. En cada auto que daban lástima. Lo que nosotros no nos dábamos cuenta
era que salíamos a pasear el matrimonio con los 2 hijos y no mamá. Por lo tanto, nos liberábamos en esos momentos, 10 días o 15 días, nos liberábamos del tercer miembro del matrimonio, porque fue un matrimonio de 3. Pasaron los años, cada tanto hacía un episodio de fiebre reumática, pero mi mamá me cuidaba, me atendía. En ese momento mamá, yo ahora me doy cuenta, pero en ese momento era cuando mamá me atendía. Pasaron los años, ellos se fueron a estudiar y el matrimonio se había vuelto aburrido. La verdad que era un matrimonio que él trabajaba mucho, que yo trabajaba en 2 puestos, hasta en 3, porque a veces estaba en el gremio. O sea, no era una cosa agradable. Decidimos separarnos en buenos términos. Me voy yo de casa. ¿Y a quién llevo? A mamá, por supuesto. Obviamente no se la iba a dejar a mi marido, pero estaba mi hermano. O sea, se la podría haber quedado él. No, la llevo a mamá, a mi casa que alquilo. Ahí la cosa fue peor. ¿Por qué? Porque me vigilaba como si yo fuera una nena chiquita. Hay un punto importante que es que biológicamente decimos, desde la biología decimos, que no puede haber 2 machos en el mismo territorio ni 2 hembras en el mismo nido. Para que hagan un paralelo, el caso de los perros es bien ejemplificador. Un perro macho arma su territorio y es el que domina y no permite que venga otro perro macho a instalarse en su lugar. En el caso de los seres humanos, tenemos mucho más en común con los animales de lo que podemos creer. Eso también, cuando yo establezco mi territorio, no quiero que venga otro macho a ocuparlo. A lo sumo, puedo aceptarlo si se aviene a mis reglas. O sea, si yo soy el que domina o si yo soy el dominado y me avengo a las reglas del otro. En el caso de las hembras, o sea, en el caso de las mujeres, se dice que no puede haber 2 hembras en el mismo nido, en el mismo hogar. Mamá nunca había visto a la hija como una persona adulta. Entonces ella quería organizar su nido. ¿Por qué? Hacía varios años que había muerto el marido, o sea, papá, y había sido reemplazado por el esposo de la hija. Pero acá no estaba el hombre de la casa. Entonces se empezaron a disputar el nido entre las 2, madre e hija. La hija tenía sus motivos, era una persona adulta. Mi madre nunca la había visto como una persona adulta. En concreto, el choque era muchísimo mayor. Viene el primer infarto de mi marido. Claro, mi marido tiene un infarto porque él estaba solo en la casa grande. Él trabajaba todo el día en 3 puestos, lo robaban, un año lo robaron 7 veces, entonces después tuvo un infarto. Y ahí él va a contar algo. Vamos a hacer un impasse en la historia de ella para entrar en el tema del infarto de miocardio. Para nosotros el infarto de miocardio expresa un conflicto de territorio resuelto. O sea, después que se resolvió el conflicto de territorio, viene el infarto. Obviamente depende de cuál fue el nivel del conflicto, es el nivel del infarto o de lo que sea. Esto es un diagrama de cómo se presenta cualquier enfermedad. Esto sería una situación normal donde subimos el estrés, bajamos el estrés en la noche, volvemos a subir el estrés en el día, lo volvemos a bajar y de pronto sucede algo que nos manda el estrés allá arriba. Lo transitamos como podemos. Esto es tiempo, ¿no? Hasta que aparece una solución. El estrés baja. Lo sentimos resuelto el problema. Él lo resolvió, dejando a una persona en la casa en el momento que él no estaba. O sea, dijo, bueno, se terminó el problema. Entró acá. Pero para llegar a ese problema, mejor dicho, para llegar a enfrentar este problema, el organismo prepara
su cuerpo, entre ellos las arterias, el corazón, para enfrentar esta situación. Cuando pasó la situación hay que recuperar toda esa otra condiciones que nadie se dio cuenta hasta ahí. Y entonces ahí es donde viene, pum, el pico. Que si esta situación fue muy alta, el pico también es muy alto. Y ahí es donde viene el infarto, viene angina de pecho o viene un infarto directamente, un infarto masivo. Después viene y se recupera la situación normal. Eso fue lo que le pasó a él. Sostuvo durante 7 meses ese conflicto de territorio que lo iban asaltando, lo asaltaron varias veces, lo sintió resuelto y ahí viene el infarto de miocardio. Lo llevé a vivir a mi casa, estuvo 3 meses y se volvió a la casa de él. O sea, nosotros aparte teníamos una muy buena relación, ustedes saben que yo viajaba con él, íbamos para todos lados. O sea, el viaje del verano no se suspendió nunca, porque da la casualidad que nos enfermábamos en invierno. El viaje del verano no se suspendió nunca. A los 6, 7 meses, 8 meses hago el primer cáncer. El cáncer de mama, que me hacen una cuadrotomía. Y lo transito como se transita todo cáncer, con la quimioterapia y con la radioterapia, con descomposturas, o sea, no muy bien. Me hacían análisis de sangre cada 15 días, 20 días. Sí, va. No lo transité bien, tampoco mal, pero ¿por qué no tampoco mal? Porque ¿quién me cuidaba? Mamá me cuidaba, claro. Y mi marido venía a verme. Mis hijos estaban en Mar del Plata, cuando podían venían y cuando no, pero bueno. Pero venía a verme mi ex marido todos los días, pasaba por casa. Y mi mamá me cuidaba. Entonces, tan mal no me fue. Y acá llegamos al punto. Primer cáncer de mama. Desde la biodescodificación, el cáncer de mamas se interpreta como un intento, como un conflicto de nido. Depende del lado. En el caso de la mama derecha de una mujer diestra, se interpreta como un conflicto de nido ampliado. O sea, la mama izquierda, como información, tiene que ver con hijos. Hablando de personas diestras. La mama izquierda tiene que ver con hijos. La mama derecha puede ser la pareja, puede ser hasta un amigo, si es un amigo muy cercano de la mujer. ¿Por qué? Porque se interpreta como un problema de peligro en el territorio muy cercano. O sea, una persona está viviendo un drama muy cercano a la mujer. En la psique de madre de la mujer intenta darle la solución a través del alimento más potente que existe, que es la leche de madre. Entonces, solución, cáncer de mamas. Tumores de mamas, tumores de glándulas mamarias, que es el más común, justamente para incrementar la producción de leche. Eso fue lo que vivió ella posterior al infarto del marido. Casualmente, el cáncer de mama se detecta aproximadamente 6-7 meses después de que sucedió el conflicto. Después que estaba bien. Bueno, pasan 5 años, me dan por curada. A los 2 o 3 años después, no sé qué otro conflicto habrá tenido mi ex esposo, no me acuerdo, tuvo otro infarto en los cuales ya no le daban vida. O sea, era un infarto masivo de miocardio. Y acá en Necochea le dijeron que era del sillón a la cama y de la cama al sillón. Para esto, mi nuera estaba embarazada, le faltaban 2 meses para nacer mi nieto. Entonces él dijo, me cuido durante estos 2 meses y después no importa. Lo terminamos llevando a Mar del Plata. A la semana ya estaba operado, 3 bypass. Fue una operación riesgosa, difícil, qué sé yo, pero bueno, a la semana ya estaba, lo operaron, no sé si pasaron más de la semana,
ponerle 15 días. Yo me fui a vivir con él. La dejé a mi mamá en el departamento que alquilábamos. Mamá sola, un departamento. La mujer que limpiaba, porque yo trabajaba, y limpiaba y se quedaba a la noche a dormir. Y yo me iba a la casa de mi marido, o sea, de nuestra casa, y estaba con él. Fueron los 4 mejores meses de mi vida, porque estaba sola con él. Aunque tenía que limpiar, ¿qué les cuento? Mi mamá insistía en que no podía vivir sola, quería estar con nosotros. Yo soy tan tonta que le dije que sí. Otra vez mi mamá en mi casa. A los pocos meses de que mi marido que había tenido ese infarto, que lo operaron, que le hicieron 3 bypass, 7 meses, segundo cáncer de mama. Ahí me tienen que hacer la mastectomía, o sea, sacarme la mama completa. Y pasó el quimioterapia bastante bien. ¿Por qué razón? Porque mi sobrina, que está allá, y mi hermano y mi cuñada habían empezado Reiki. Entonces, sí. Concepto importante para nosotros. Las metástasis no existen. Es una definición fuerte, pero ¿qué pasa? Para nosotros siempre es un tema nuevo, o sea, es un cáncer nuevo, es un conflicto nuevo. Acuérdense que el primero fue cuando el primer infarto del esposo. El segundo, casualmente, es coincidente con el segundo infarto del esposo. O sea, repite la historia del problema cardíaco del esposo, por eso lo hablamos, por eso lo incluimos en esta charla, y repite el mismo problema. Aparece lo que los médicos llaman metástasis. Que me disculpen los médicos, que pueden no estar de acuerdo con esta historia, no es mía, esta es una definición de toda la técnica, ¿no? Las metástasis no existen, son siempre nuevas, son siempre situaciones nuevas. Ella repite exactamente lo mismo que había repetido. Después viene el resto. Bueno, ya te digo, o sea, la primera quimio brava, me habían dicho que iba a ser mucho más fuerte que la anterior, que las 6 que me habían dado antes. Cuando me hacen la mastectomía, me sacan la mama, me hacen 4, o sea que ya llevo 10. La pasé más o menos bien. Ya ellas habían empezado a hacer Reiki y yo no aparte yo soy una persona positiva, no me molestaba demasiado y aparte me cuidaban. O sea, vuelvo a insistir en el asunto de que mi mamá me cuidaba cuando yo estaba enferma. Era la mejor época cuando yo estaba enferma. Entonces, ¿qué? Hacía enfermedades, es lo lógico. Cuando pasa el tiempo, me hago la reconstrucción mamaria, está todo bien. Me voy de viaje, nos vamos de viaje con mi marido. Ya mamá con 92 años, 91 años, súper inteligente, súper ágil. Ahora anda en bicicleta fija. Tenemos fotos de ella que anda en bicicleta fija. Súper ágil y súper viva para manipular. O sea, a mí me manipulaba, a él no podía manipularlo. Cuando hacemos un viaje largo en avión, cuando vuelvo, paso mi cumpleaños en mi casa y a la semana que estoy trabajando, el miércoles empiezo con un fuerte dolor de cintura. Voy a la guardia me da un calmante y me dice que por las dudas me saque una radiografía. Y que lleve la radiografía a un médico cualquiera de Necochea. Que no me vaya a Mar del Plata, por supuesto. ¿Viste? Que a mí siempre me atendió un oncólogo en Mar del Plata. El de acá me dice que es ciático, que no es nada, que vaya a un, ¿cómo se llaman estos? Traumatólogos. Yo le mando un mail al oncólogo diciéndome que me recomiende un traumatólogo de Mar del Plata porque yo acá ya no quería hacerme atender. Porque no me había gustado como había atendido. Él
el oncólogo me manda a llamar y me hace más estudios. ¿Qué te cuento? Que ahí me encuentran, según él, metástasis segunda y cuarta vértebra lumbar, metástasis en caderas, metástasis en el dedo meñique, metástasis en los parietales, 3 manchas importantes en el pulmón. Pronóstico, 18 meses de vida. Quimios, por supuesto, ya llevaba 10. Quimio, por supuesto. Tampoco la pasé mal. ¿Por qué? Acá comienza el cambio de la historia. Esto fue septiembre. Sí. A ver, sí, septiembre de 2016. 2015. Yo estaba haciendo el curso de... ¿2015 o 2016? 16. ¿16? Yo estaba haciendo el curso de biodescodificación. Conversándolo con ella, consigo convencerla de que vea a mi profesor, Mar del Plata. El profesor es un gordo grandote, prácticamente la agarró a cachetadas, emocionalmente. Emocionalmente fue tremendo. Fue terrible, pero le dijo cosas concretas, muy concretas. Y ahí empezó a levantar. Ahí empezó, o sea, yo no podía llegar, no estaba en el nivel y por supuesto un conflicto de ser hermanos también, ¿no? Pero lo que importó es que despertó a lo que tenía, la parte que tenía dormida. Ahí sí seguí. Bueno, ellos, mi sobrina y él, me hacían reiki, me armonizaban, etcétera, etcétera. Cuando hice 6 quimios, me hacen, o sea, tengo un espacio de tiempo para, fíjate las fotos, ponen las fotos. Tengo un espacio de tiempo que me hacían los estudios para ver si podían hacer más quimios o si no, qué sé yo, hay un espacio de tiempo. En ese espacio de tiempo, ahí me ven, cruzando la cordillera de los Andes por San Juan, en un glaciar que hay bajo. Bueno, y ahí caminé, anduve más bien. Yo andaba con pañuelito, porque no tenía pelo, y recién había terminado una quimio. Creo que salía al día siguiente de la quimio. Por lo tanto, eso significa lo bien que yo estaba. Estaba ahí en San Juan, en un hotel en San Juan, metiéndome en la pileta. Ya. O sea, esa mujer que están viendo ahí es una paciente oncológica después de 6 sesiones de quimio con cáncer de huesos. Y con todos los cánceres, no de todas partes, en los huesos en todos lados. Que cuando vuelvo, tengo los estudios y me hacen 3 quimios más. O sea que yo llevo hechas 19 quimios. Eso fue en el 2016. ¿Sí? Ahí estabas en el 17. Ya estábamos en el 2017. Como yo estaba bien, yo siempre estuve bien, para vacaciones de julio del 2017 nos vamos a los Altos del Moconá, que es en Entre Ríos y que son 2.000 kilómetros de auto, ida y 2.000 de vuelta. Yo voy bien, no vuelvo tan bien. Yo ya volví sin tener ganas de comer, o comía poco, o los olores me hacían mal. O sea, no vuelvo bien. Pero me hago una quimio, o sea, no, un calcio, perdón. Calcio tengo que hacerme de por vida, calculo. Me tengo que poner hasta que los huesos se reconstruyan. Me hacen un calcio por vena y nos vamos a comer. Nunca me había hecho mal los calcios. Y o sea, cuando llego a mi casa vomito todo, ¿no? Y así empiezo a vomitar seguido. El médico, el oncólogo, me manda a decir que me ponga un corticoide y que vaya a verlo. Llego allá y bueno, me ponen el corticoide en ese momento y me dice, desgraciadamente, esto es un síntoma de tumor cerebral. Y dije yo, bueno, otro cáncer más, ¿viste? Me olvidé de algo. Me olvidé de algo, de explicar qué era el cáncer de huesos. Sí. Todos los cánceres, la base es siempre abandono y desvalorización. Por eso por ahí habían visto que la vacuna contra el cáncer.
la desvalorización es un punto clave en todo. El tema de la mastectomía en una mujer es perder uno de los símbolos de la feminidad. O sea que es muy común que anímicamente la voltea, la destruye a la mujer. Se siente que no vale nada, que no es nada. Recuerden que ella no es que se sienta a partir de ahí, ya viene con toda la historia de desvalorización. Son los retacitos que estamos armando de viene con toda una historia de desvalorización. Entonces, ¿dónde se expresa la desvalorización más profunda? En los huesos, en lo más profundo. Después nos encontramos con el tema del último, el cáncer, o sea, los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales se suelen dar normalmente en personas que son muy mentales, las personas que analizan todo. Mis hijos decidieron sacar a mamá de mi casa. O sea, mamá, o sea, yo no podía atender a mi mamá, porque yo era aparte el diagnóstico era bravísimo y la quimio iba a ser muy fuerte y que yo no, según el médico, yo no iba a poder hacer nada. Era septiembre, octubre era en esa época. Y claro, te acordás bien, septiembre, y Juan Carlos, mi marido, le dice, ¿podrá ir a la playa? Y el médico lo miró con cara de lástima y le dijo, y bueno, dice, yo no creo que ella quiera ir a la playa, pero si quiere, con cuidados, con protectores solares, en horario del que van los chicos, pero no creo que ella quiera ir. Todo el verano fui a la playa. Todo el verano fue a la playa. Por supuesto con protectores solares, con carpa, o sea, no estaba el sol, nada. No me veo, o sea, me protegían bien. Pero me fui todo el verano a la playa. ¿Pero por qué? Porque tenía a ellos dos que me estaban siempre o haciendo reiki o haciendo armonización, haciéndome algo. Bueno, después, ahí es que nos vamos a Chile, cuando volvimos, qué sé yo, y los saltos de Moconá. Cuando vuelvo con tumor en el cerebro. El tumor cerebral. Y ahí viene el tema de los análisis. O sea, ella se sentía culpable, sentía culpa por haber sacado a mamá de su casa. Y no podía encontrarle la explicación a ese tema. Y eso era lo que tenía dándole vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Y recuerden que estamos hablando de una desvalorización fuerte. Entonces, el subconsciente dice, no te alcanza el cerebro, te doy más cerebro, tumores cerebrales. Ese tema es así de concreto, así de claro. Todas las personas que he encontrado hasta ahora con temas de tumores cerebrales, todos han tenido el mismo problema. Claro, aparte yo pensaba, ¿y por qué no lo hice antes? Y a su vez decía, pero claro, fueron mis hijos. ¿Y por qué mis hijos tenían que tomar la responsabilidad de sacar a mi madre de la casa, que con Damián, el más chico, se peleó la abuela? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En esos por qué, mi sobrina siempre me decía, porque a mí me salieron todas las broncas. Ahí con el tumor cerebral les puedo asegurar que toda la culpa la tenía mi mamá. O sea, mi mamá era la culpable de todo. Todas las broncas, las chinches, el llanto y todo eso me salió con el tumor cerebral. Porque yo pensé que no salía de esa. De esa no estaba segura que iba a salir. Uno se asusta cuando dicen una cosa así. Entonces mi sobrina me decía, pensá en algo bueno de la abuela, algo bueno debe tener. Siempre me decía eso. Pero, ¿qué va a tener bueno? Decía yo, no tiene nada bueno. Yo terminé la radioterapia. Al mes de terminar la radioterapia me hacen centellograma. Centellograma en la cabeza. Y sale que se había reducido, que ya no molestaba, que yo estaba bien. ¿Qué voy a estar bien? Le decía al médico yo. Si no, yo no podía caminar.
Yo no, o sea, algunas que me conocen sabían que no podían ir a mi casa porque yo no las atendía, que no podía caminar, no caminaba agarrada de mi marido, para levantarme de la silla estaba mareada. Había pasado un mes ya de la radioterapia. Yo estaba mareada, estaba mal, me sentía re mal, hasta que un día llega él. ¿Qué me dice mi hermanito adorado? Me dice, ¿por qué no salís de tu zona de confort? ¿Por qué no salís de tu zona de confort? Zona de confort. Entonces, ¿qué zona de confort habla este tipo? Si yo no puedo caminar, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No podía hacer nada, realmente no podía hacer nada. En la época que me empezó a atender la psiquiatra, psicóloga, todo. Yo no podía hacer nada. Pero él me sale diciendo, ¿por qué no salís de tu zona de confort? Y yo soy de pensar mucho, es cierto eso, que pienso y pienso y pienso. Y digo, a ver, zona de confort. ¿De qué confort me habla este tipo? A ver. Y claro, ahí me di cuenta. Me hablaba del confort. Yo estaba en la cama, lo más bien, estaba en la cama, no tenía problema. Mi marido me atendía, mis hijos me atendían, si no me llamaban por teléfono, venían a verme, estaban constantemente, todos los días, o por internet o por lo que sea. Mi hermano venía cada 2, 3 días, mi sobrina venía. ¿Qué más quería yo? Me atendían a mí. No atendían ni a papá, ni a mamá, sino que era yo la atendida. Entonces estaba en mi zona de confort. Me llevaban la comida a la cama, me limpiaban todo. Estaba bárbara. ¿Qué más quería? Pero dije, esto mismo lo puedo tener, pero en libertad. O sea, decir que no quiero hacerlo y listo. Empecé a caminar despacito, muy despacito. Les puedo asegurar que iba agarrada de mi marido. Mi hijo más chico me decía, mamá, no tenés tonicidad, entonces tenés que caminar de la habitación hasta el living, volver. Así caminaba. Pero eso fue en fines de diciembre. A ver, no, fines de noviembre, cuando el médico me dice, no, pero con los medicamentos que tiene ahora se va a poner bien enseguida. El 15 de diciembre ya estaba en la playa. El 20 y pico de diciembre, cuando fui el 20 y pico de diciembre a verlo, le dije que me había bañado hasta la rodilla. No lo podía creer el médico. En febrero me fui de viaje. Le dije que me había bañado hasta la cintura, pero en realidad me había bañado hasta acá. No, bueno, le dije hasta la cintura. Entonces me dice él, ¿cómo está? ¿Cómo se siente, señora? Digo, casi normal. Pero como yo no soy normal, le diría que estoy normal. Así, siempre con esas salidas suyas, ¿viste? Ese ánimo que usted tiene. Y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Que me quedo llorando por los rincones? Yo no sé cuánta vida tendré, así que por lo tanto no voy a llorar por los rincones. Por eso digo, yo soy la que soy. Yo soy quien ha obrado en mí y yo soy la que estoy tratando de curarme y de estar lo mejor posible. Yo soy Gloria y yo soy la que soy. Voy a aclarar algo. Cuando habló de zona de confort, es uno de los problemas muy comunes en los tratamientos largos, o sea, enfermedades que implican un tratamiento largo. En la persona, recordemos que estábamos hablando de desvalorización, es fundamental. La persona es sufre el famoso síndrome de Estocolmo. El secuestrado enamorándose del secuestrador porque lo atiende. Ahí recupera un montón de circunstancias, de beneficios que creía perdidos, como habló por ahí se olvidó de decir que no trabajaba, obviamente que también es un beneficio. Claro, también una persona que está cansada de trabajar, o sea, ya en edad jubilatoria, el no trabajar también se convierte en un beneficio. Entonces, había recuperado atención de la familia, no trabajaba, no tenía necesidad de atender la casa, todas esas cosas. Entonces,
todo eso, la enfermedad se convierte en algo bueno. No se olviden que cuando tenía 7 años fue cuando tuvo la fiebre reumática y ahí la atendieron. O sea, el problema de el beneficio secundario de la enfermedad vuelve a repetirse. Eso, cuando hablé en su momento, hablé de zona de confort, es casi un insulto para esa persona. Pero, a su vez, es un impacto emocional que la pone sobre su eje. En este caso, funcionó. Ya más o menos estamos terminando y vieron que fueron muchas cosas, muchos retazos que se forman una gran frazada y bastante grande. Y hoy por hoy digo que yo soy la que soy, que yo estoy bien, que yo estoy sana y en perfecto estado de salud, porque estoy acá de pie hace 1 hora y 1 hora, no tengo ningún problema, puedo seguir 1 hora más si quieren. Aunque los médicos, la parte científica, me diga que sí, el cáncer sí está en mi cuerpo, y tal vez, no sé, pueda vivir 2 años, 3 años, 1 año, pero nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe cuándo va a morir, por más que tenga un cáncer. Entonces, lo importante es decir, yo soy la que soy, y soy, y soy, y soy yo. Repetirlo siempre, porque el yo soy es muy importante para que nada nos pueda trabar en la vida. Porque por ahí una enfermedad como la que tengo, o la que he tenido, o la que tuve, o la que me dijeron, produce un cierto, que él lo va a explicar mejor, produce ¿cómo le decís? ¿Le explicás? Cuando el diagnóstico del médico... El conflicto de diagnóstico. Produce el conflicto de diagnóstico. O sea, un médico dice, vas a vivir 18 meses, y a los 18 meses se muere esa persona. O sea, yo no lo tuve porque yo soy descarriada, y entonces los conflictos de diagnóstico conmigo no van. O sea, yo voy a vivir hasta que sea. Pero bueno, sí. Ahora vamos a escuchar, o sea, primero vamos a leer un parrafito que fue el que me dio el profesor de Adrián cuando yo fui a verlo. Lo tenía que decir 10 veces todas las noches y lo hice durante 1 año y pico. Dijimos por ahí, creo, que el subconsciente no reconoce la diferencia entre lo real, lo imaginario, lo simbólico o lo virtual. Para subconsciente siempre es real. Entonces, decir algo como esto es simbolismo puro, y repetirlo se va inscribiendo, se va adoptando en el subconsciente, al punto que el subconsciente dice, debe ser cierto, lo toma como real. Yo era una pequeña propiedad devastada por la tormenta. El tiempo bueno ha vuelto. El bosque y el arroyo han recuperado su calma. La casa está hermosa y brilla bajo el sol. Y por sobre todo, el campo se vuelve hermoso, sano y normal. Gracias a mis órganos enfermos, porque han hecho eso para salvar nuestro todo. Y gracias a mí misma por llevar a cabo mi curación.